Hola amigos, soy Laura Guzmán, bienvenidos a una entrega más de su programa Frontal. En esta edición estaremos hablando y profundizando un tema de vital importancia para nuestra nación, y es que luego de la pandemia del COVID-19 se han incrementado los casos de salud mental. ¿Tiene nuestro país respuesta ante este flagelo? Acompáñenos. En todo el ámbito nacional, la salud mental como especialidad de la medicina registra una presencia que se puede afirmar que es tímida. La salud mental depende de todo. El diablo va de repente a empezar a matar gente así a lo loco. Sí, la violencia que estamos viviendo actualmente está muy relacionada con la salud mental en nuestro país. En República Dominicana hay una exclusión de los servicios de psicología en el plan básico de salud. República Dominicana tiene muchos profesionales de la salud mental. Las personas deben de saber que tienen que tocar las puertas de los hospitales. Estas son las principales informaciones de Frontal. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, defendió la estela de reajustes en la política monetaria lo que va de este año. Mientras tanto, desde la cúpula empresarial resaltaron los efectos negativos del endurecimiento de la tasa de interés. En lo que va de año, el Banco Central ha incrementado 8 veces la tasa de interés para ir ajustando el nivel de inflación y mantener la estabilidad económica. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, considera insuficiente la partida destinada para el órgano de elecciones en el presupuesto general del Estado para el 2023. Según explica el titular de la Junta, el monto que recibiría, de acuerdo a lo establecido en el presupuesto, sería de 2.500 millones de pesos y únicamente las primarias pautadas para octubre serían invertidos unos 2.050 millones de pesos. Desde el inicio del plan piloto Parquéate Bien que lleva a cabo la Alcaldía del Distrito Nacional, Intran y DGCET, más de 200 vehículos estacionados en lugares prohibidos han sido llevados al centro de acopio ubicado en la avenida Tiradentes. Agentes de la DGCET desde el martes de esta semana realizan operativos en diferentes puntos de la capital reteniendo las motocicletas cuyos propietarios no la han registrado ante el Intran. Los motoristas piden a las autoridades otorgarles una prórroga. El gobierno ha invertido lo que va de este año 31.000 millones de pesos a los combustibles, lo que, según el ministro de Industria y Comercio, se traduce a una garantía de seguridad, la paz social y una inversión. El ministro de Industria y Comercio, Vitorino Bisono, explicó que con los subsidios se ha logrado evitar que la inflación suba a niveles indetenibles, que los salarios mínimos sean más bajos y los combustibles estén más caros. La Procuraduría General de la República inició con la citación de testigos para el conocimiento de la acusación de acoso contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Andrés Ramírez. Unas 11 personas presentarán su testimonio en el proceso. Estas fueron las principales informaciones de la semana. Continúe disfrutando del contenido de Frontal. Los últimos hechos violentos que han abarrotado los titulares de los principales medios de comunicación del país han hecho que la sociedad mire hacia los problemas de salud mental que afectan a la población, todos los gobiernos que no han podido combatir la misma. Hoy vamos a hablar sobre la salud mental. Tener una buena salud mental significa que usted vive confortable con su salud física, con su medio ambiente y con las personas que lo rodean. Y emocionalmente usted está estable. Cuando una de estas áreas se afecta también la salud mental. Porque si tu cuerpo se enferma, también tus emociones se enferman porque tú te preocupas. Entonces, la salud mental depende de todo. Depende de cómo tú te sientas físicamente o de cómo tú te sientes emocionalmente. De cómo te traten, de cómo te hablan, de cómo se dirigen a ti, de todas las cosas que funcionan a tu alrededor. Esto va a influir en que tú tengas una buena o no salud mental. Por lo tanto, la salud mental es algo que cada quien es responsable de guardar, de cuidar y sobre todas las cosas saber qué es lo que te hace daño, qué es lo que puede intoxicarte, qué es lo que puede dañarte, qué es lo que puede herir tus emociones, qué es lo que te puede hacer susceptible. Esto puede dañar tu salud mental.
En lo que va del año 2022, la violencia en general, tanto homicidios, criminalidad y delincuencia, han estado a la orden del día. La mayoría de los hechos vinculados a esas realidades son cometidos por jóvenes y especialistas atribuyen esto al deterioro de la salud mental en el país. La salud mental en el ser humano incide mucho en la violencia, en la delincuencia, en el país. ¿Por qué razón? Porque la gente damos lo que tenemos. Ahora mismo los jóvenes no tienen un escape. Si tienen un problema mental y tú vas a un sector, no hay clubes deportivos, no hay cancha, no hay un desahogo que van a encontrar el joven, van a encontrar drines, discoteca y todo eso. Y una persona que tenga un problema mental, por ejemplo una esquizofrenia o otro tipo de problema mental, lo liga con el alcohol, eso le va a ingerir violencia porque no tiene un escape. Por eso es que la salud mental hay que trabajarla. Los problemas de salud emocional en la población dominicana resultan intensificados por el impacto de la pandemia del coronavirus, el cual imprimió al país drásticos cambios en la forma de vivir, con un saldo provisional de más de 4.000 víctimas mortales y medio millón de sobrevivientes, con muchos de ellos expuestos a resultar traumatizados por el virus de peor consecuencia en los últimos años. Los niveles de estrés que ha sufrido la población desde los mismos inicios de la pandemia del COVID-19, sumado a los continuos actos de violencia en ciudades y campos, la proliferación de armas de fuego y el caos casi permanente en el tránsito vehicular, dan lugar para que el tema de salud mental sea colocado en primer plano. Los trastornos mentales son alteraciones cognitivas y también son alteraciones emocionales que las personas presentan a través de su conducta, de su comportamiento y todos los sentidos. También porque llegan a la sensibilidad colectiva las repercusiones de la invasión rusa a Ucrania, que dispara hacia esa colectividad procesos de escasez y alzas en aprovisionamientos seguidos con preludios de ruptura de la paz mundial y mayor turbulencia económica que suelen ser las más severas repercusiones para las naciones del nivel de desarrollo de República Dominicana. Apenas superada la severa reducción de actividades productivas causantes de quiebras de negocios, desempleo y paralización casi general de la educación, siguen teniendo vigencia sobre los dominicanos las presiones que generan la ansiedad, la depresión y conductas diferentes. El déficit de atención aun cuando los síntomas sean leves y superables en corto tiempo, sobre todo cuando se tiene fácil acceso a la asistencia profesional. La llegada de la pandemia empeoró las cosas. Asimismo, como él dice, es muy complejo poder dar una respuesta de la salud mental en el país, y no solamente en el país, sino en el mundo, porque nosotros no somos los únicos. O sea, se ha afectado en el mundo completo, y sobre todo entender que los trastornos mentales representan un creciente problema en el mundo. O sea, que esto no para, y ahora con la pandemia todavía aún más se ha incrementado. Al surgir la emergencia sanitaria para la que nadie estaba preparado, aproximadamente el 20% de la población nacional sufría trastornos mentales, según mediciones internacionales, índice de mucha preocupación si se compara con el de Costa Rica, que era entonces de solo 5%, tratándose de un país de un PIB llamativamente inferior al de la República Dominicana, aunque de mayor volumen en gasto en salud, de servicios educativos y más alto promedio de escolaridad. La salud mental nos encuentra en una situación compleja en la República Dominicana, con una inversión muy baja en el tema de salud, y aún cuando hablamos de salud mental, entonces podemos ver que es casi un valor irrisorio para lo que es el tema de la salud mental en la República Dominicana. Con la alta tasa de suicidio, con los niveles que estamos viendo producto de la pandemia, como lo que estamos viendo que desde 2019 el propio Ministerio de Salud estableció en su informe que cerca del 20% de la población padece de algún trastorno mental. Entonces estamos diciendo que este 10 de octubre nos encuentra la República Dominicana en una situación de riesgo en torno a la salud mental,
por la baja inversión e iniciativas en políticas públicas orientadas a la salud mental de la población. Muchos escritos, muchos proyectos escritos, pero pocos ejecutados. El reporte oficial reciente de que 11.297 personas recibieron atenciones facultativas por preocupación de contraer el COVID-19, sufrir aislamiento social y presiones económicas, es confirmación de que en los 2 primeros años de los contagios, una mayoría de ciudadanos quedaba sumido a angustias sin apoyo psicológico, aterrorizados por la virulencia y letalidad de un germen que se hacía presente por todas partes y por el que peor, muchos meses no existieron vacunas ni tratamientos certificados. Como todos los países del mundo, la pandemia ha afectado mucho la salud mental en el ser humano, porque no estamos acostumbrados a una pandemia. Pero más en República Dominicana, que es primera vez que nos estamos enfrentando a una pandemia, empeoró mucho, porque mayormente se enfocó más en lo que es el problema médico y no se trabajó lo que es la salud mental ni de los médicos ni de las personas. Y el encerramiento de las personas, eso empeoró más. Tú sabes que somos un país alegre y estar frente a una pandemia, crear miedo, mayormente empeoró más porque vemos personas que todavía no han trabajado su duelo de pérdida de su familia. Murió fulano, pero ¿cómo yo trabajo esa pérdida de esa familia que murió a través de la pandemia? Porque nos vendieron la pandemia como un monstruo. Y eso ha hecho que la gente viva con miedo, viva obsesivo. Todavía tú encuentras personas en la calle que andan con mascarilla, andan arropados en todos los sitios, no te quieren saludar, te saludan de lejos. Eso ha creado una tensión en el país. Es momento de pausar y al retornar hablaremos de cuánto incide la salud mental en el incremento de la violencia que está sufriendo nuestro país. La situación de la salud mental en la República Dominicana es catalogada por especialistas en la conducta humana como una crisis muy seria que representa una amenaza latente y debe dársele una atención con gran prioridad. Tenemos una salud mental muy biomédica también, y eso lo podemos ver en la estrategia de salud mental, donde el componente educacional de psicoeducación son componentes que están ahí, pero están muy alejados de la práctica en el primer nivel de atención. Eso es un desafío que tenemos. Uno de los elementos que tenemos, o el estudio que el CODOCSI hizo en relacionado a los prestadores de servicio, los psicólogos que prestan servicio en el sistema público, en el SNS, encontramos que muchos psicólogos no tienen ni siquiera un consultorio, no tienen un lugar donde realizar su práctica, donde realizar el trabajo. Y es que la salud mental es un problema de salud pública por su alto impacto en la carga de enfermedad, tornándose cada vez mayor. Esto se evidencia en las altas tasas de suicidios, feminicidios y hechos violentos que se están viviendo en la actualidad. Un enfermo mental no necesariamente tiene que estar alucinando, tiene que estar andando sucio, andrajoso, o tiene que estar hablando solo, o tiene que estar agresivo. Hay un sinnúmero de enfermedades mentales que la población dominicana y la población mundial sufre y pertenecen a las enfermedades mentales. Ejemplo, el trastorno del sueño pertenece a las enfermedades mentales. Y muchos padecen trastorno del sueño y lo que menos saben que es una enfermedad mental. Otras personas padecen de ansiedad y yo soy nervioso o yo estoy ansioso, pero no saben que es una enfermedad mental. Y mucho menos quieren ir a un psiquiatra o a un especialista de la salud mental, a veces ni siquiera a un psicólogo. Otras cosas que también que afectan a la salud mental es el estrés. Mucha gente siente con dolor en todo el cuerpo y no sabe que este estrés le está enfermando y que eso pertenece a salud mental y tiene que ir donde un psiquiatra a tratárselo.
Entonces, hay un sinnúmero de cosas, desde la depresión, desde el duelo, desde cualquier pérdida económica, emocional, física, y no entendemos que eso es salud mental y que tenemos que buscar y procurar estabilizar esas áreas para nosotros tener una buena salud mental. Según datos de la OPS y la OMS del 2020, para la República Dominicana, los trastornos mentales neurológicos por consumo de sustancias y el suicidio causan el 16% de todos los años de vida ajustados por discapacidad, el 34% de todos los años vividos con discapacidad. Luego, en una etapa de post-pandemia, pudimos ver cómo los casos de salud mental comenzaron a aumentar, cómo el aumento de los casos de suicidio, los niveles de depresión en nuestra sociedad, siendo la principal causa de estos eventos. Los trastornos mentales efectúan de manera desigual a la población según el nivel de vulnerabilidad social y ambiental, edad y sexo, siendo la quinta causa de mayor impacto en el número de años saludables perdidos por la incidencia y duración de la discapacidad y la mortalidad precoz. Es un trabajo intersectorial, interinstitucional, en el que cada una de las personas en la sociedad tiene un rol. Y en el momento en el que una persona pueda estar en riesgo de suicidio, es fundamental que activemos cualquier conducta que permita esa prevención. Aunque no hay estadísticas actuales acerca de costos e inversión de salud mental en el país, se estima que con al menos el 1% del gasto en salud se destina a los servicios de salud mental, siendo el segundo más bajo de la región. Especialistas de la conducta humana coinciden de que en nuestro país los trastornos por ansiedad son el principal motivo de consulta en el área de salud mental. Luego le siguen la depresión y el abuso de sustancias en tercer lugar. En la República Dominicana nosotros podemos encontrar algunas enfermedades mentales que son las más comunes, que está la esquizofrenia, que está dentro de su familia de la esquizofrenia, está lo que es delirio de persecución, está lo que es trastorno de personalidad, está la anorexia, está el delirio de obsesivo compulsivo, que lo vemos mucho dentro de un grupo de personas cuando están obsesionados con otra cosa, por ejemplo dentro de las iglesias, los ambientes sociales, que lo vemos esos puntos. Para el año 2019, República Dominicana mantenía estadísticas que indicaban que de cada 10 personas, 2 sufrían algún trastorno mental. Aunque no se han efectuado nuevos estudios que actualicen las cifras, luego de la pandemia del COVID-19, su consulta privada ha aumentado hasta un 40%. No todos los trastornos mentales conllevan cuadros donde las personas deambulan por las calles, sino que hay personas que ahora mismo están sentadas en su trabajo cumpliendo con sus funciones y tienen problemas de salud mental. Los trastornos más frecuentes son del área de la ansiedad generalizada, pánico y las fobias. Le sigue la depresión y el abuso de sustancias en tercer lugar. Aparte de la bipolaridad y de la esquizofrenia, que es lo que la gran mayoría de la gente conoce por ahí, le llama locos, sin ese ser el nombre verdadero. Ya usted que me está escuchando, por favor, esa palabra no la diga más, porque no está escrita en los libros. Es una palabra popular de gente que desconoce cuál es el verdadero concepto de esa enfermedad, cuál es el verdadero nombre de esas enfermedades. Pero hay enfermedades como la depresión, que pueden llegar a la vida de uno por cualquier tipo de problema emocional, cualquier tipo de problema con tus hijos, cualquier tipo de problema económico, cualquier tipo de problema en tus estudios, cualquier tipo de problema en tu trabajo, cualquier tipo de problema contigo mismo. Y esto puede desarrollar lo que nosotros llamamos depresión. ¿Y en qué consiste la depresión? En no tener ánimo, en no tener deseo, en llorar, en tener un vacío grande aquí en el pecho, en sentirte melancólico, en sentirte muy triste, en alterarse tu sueño o porque duerma mucho, porque duerma muy poco,
en que no te dé el deseo de bañarte, de vestirte, de cambiarte, de salir, de pasear, de compartir, en que ya no tienes esa ilusión de vida. Eso es una depresión. La depresión continúa ocupando la principal posición entre los trastornos mentales y es 2 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Entre el 10 y el 15% de las mujeres en países industrializados y entre el 20 y 40% de mujeres en países en vía de desarrollo sufren de depresión durante el embarazo y el puerperio. Y eso debe ser tratado por un especialista en salud mental, tanto como los psicólogos como el psiquiatra, porque hay un trastorno no solamente en las emociones, sino también en esas sustancias cerebrales que tenemos y necesitan un medicamento para estabilizar. Y así tú no sientas esas sensaciones tan malas que dan la depresión y tú puedas ser atendido también por un psicólogo que te va a ayudar a cómo tú comportarte ante esas situaciones que te están aquejando. Entonces la depresión, si tú te quedas en casa y no te tratas, puede seguir en aumento, y es lo que nosotros llamamos una depresión mayor. Y ya aquí se te quitan los deseos de vivir. Y aquí muchas veces las personas pueden decir, ¿para qué estoy vivo? Si ya la vida no vale nada, si ya la vida no tiene sentido. Y llega un momento entonces que llegan unas ideas de cómo morirme, de cómo acabar con esto, de cómo salir ya de esta pesadumbre. Entonces llegan esas ideas y se hacen estructuradas en la mente de las personas y buscan la forma de cómo acabar con su propia vida. Y es una parte muy peligrosa, porque así como un infarto puede matar, también una idea suicida puede llevarte a morir. La ola de hechos de violencia, delincuencia y criminalidad que se vive en el país no solo impactan de manera social, sino que afectan negativamente la salud mental de las personas. Feminicidios, homicidios, suicidios y el porte ilegal de armas son algunos de los temas que en días recientes han acaparado los titulares de la prensa local. Si podemos observar la República Dominicana, sí, la violencia que estamos viviendo actualmente está muy relacionada con la salud mental en nuestro país, porque eso ha alterado mucho, mayormente el tiempo que duraron encerrados, eso es lo que ha detonado más la violencia y la falta de desahogo, de hablar, de entenderse, y eso genera mucha violencia. La información de asesinatos y asaltos son propagadas rápidamente a través de los medios de comunicación y las redes sociales, generando preocupación e incertidumbre en la población. Uno de los hechos que más ha conmovido a la sociedad dominicana en los últimos años, cuando cerca del mediodía, un amigo de toda la vida del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, acudió a su despacho matándolo de varios disparos. Asesinado a tiros por un amigo de infancia, el ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana. El autor confeso ha sido detenido. Orlando Jorge Mera tenía 55 años y se encontraba trabajando en su despacho cuando fue tiroteado. Era hijo del expresidente dominicano Salvador Jorge Blanco y amigo del actual mandatario, quien ha decretado 3 días de luto oficial. Otro hecho de violencia ocurrido en el país que despertó las alarmas de salud mental y vistió de luto la ciudad de La Romana y al país, cuando un ebanista ultimara a 3 civiles y a un agente de la Policía Nacional mientras se encontraba atrincherado en un depósito de madera, ubicado en el callejón Guaymate del sector de Villa Pereira. Posteriormente, el atacante cayó abatido por oficiales de la uniformada. Román Guerrero Taveras, alias Danielito, de 49 años, era además de ebanista, un cazador y criador de abejas que al parecer perdió el control y tranquilidad, como todos le recuerdan, en el callejón Guaymate del sector de Villa Pereira, en La Romana. Así lo demuestra un video que grabó días antes de la tragedia, donde se queja del robo de varias colmenas y que estaba cansado de estos hechos. Escuchemos. Muy buena tarde, gente bella. Mire aquí todo lo que me hicieron a esta gente buena aquí. Mucho cariño que le tengo. Aquí me acabaron con un apiario. No me han acabado, me dieron un cocotacito. Me le pegaron candela y me llevaron una cuanta, pero qué va. Yo desesperado por verlo. Aquí estoy yo que no quiero ni comer, con tal de... Yo le pedí al creador que me diera la oportunidad, nada más, para yo agarrarlo. Que lo iba a hacer que se arrepintieran de haber nacido.
Aquí yo tengo una cosita nada más. Aquí yo nada más tengo 25. Una cosita así, traje 25 para acá. Una cosita bien chulísima, pero ya ustedes saben, wow. Y bien que están trabajando. Están trabajando bien de bien estas abejitas. Pero ya ustedes saben antes que el otro que anda trabajando tiene 1100 enemigos y yo desesperado por tirármelo. Durante el incidente resultaron heridos 6 agentes del orden. 3 de estos fueron trasladados a un hospital en Santo Domingo, mientras que los demás continúan recibiendo atenciones médicas en el Centro Médico Central Romana. Estos hechos sangrientos no son algo nuevo. Y sobre todo cuando le pasa a alguien conocido en nuestro entorno, el ser humano entra en pánico. Es preocupante que las personas entiendan que el diálogo no es un recurso válido para resolver los conflictos y está optando por resolver con violencia. También influye la viralización de las noticias que hace que más personas se enteren de estos sucesos. Vemos ahora mismo cómo las personas andan, tú le pasas cerca a alguien y ya quiere pelear, ya te quiere matar. Aspectos como el económico y la carencia por la que está pasando el país y Latinoamérica en general genera un aumento en la delincuencia, el bandolerismo, atracos, robos y la desigualdad. A nivel emocional, toda esa vulnerabilidad por la que atraviesa la nación se traduce en inseguridad ciudadana. De ahí se desprende que pueda causar a la gente pánico y trastornos de ansiedad, nerviosismo, intranquilidad, dificultad para dormir, incluyendo el insomnio y en otras, depresión. Es un hombre tranquilo, trabajador. ¿Cómo el diablo va de repente a empezar a matar gente así a lo loco? Eso es el diablo. Y el comportamiento de él era un muchacho normal, un muchacho tranquilo. Yo no sé qué podía. Cuando a mí me dijeron anoche que fue él que hizo eso, yo dije, ¿y qué le pasó, Andresito? ¿Qué le pasó? Pero no puedo decirte qué fue lo que lo condució a eso. Fíjate, los trastornos de salud mental aumentan mucho el riesgo de muchas enfermedades. La persona con un trastorno de salud mental, por ejemplo, con una esquizofrenia, afecta totalmente a la familia, que son codependientes de esa persona con un trastorno de salud mental. Le genera depresión, le genera estrés, le genera ansiedad, aumenta muchas enfermedades. Hay gente que no sufre de azúcar, pero si tengo un familiar con un trastorno de salud mental o algo, ya sufro de azúcar porque estoy nervioso, estoy alterado. Sí, los trastornos de salud mental generan muchas enfermedades, no solamente a la persona que sufre el trastorno, sino a todo su entorno social y familiar. Otro tipo de impacto lo constituyen los costos económicos que acarrean a los trastornos mentales, los cuales son muy altos. Para los hogares representan menos ingresos por los gastos que a veces exorbitantes en servicios de salud, mientras que a escala nacional se relacionan con altas tasas de desempleo y un pobre desempeño en el trabajo, limitando la participación laboral y la producción. De acuerdo con un estudio del Foro Económico Mundial y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, el impacto global acumulado de trastornos mentales en términos de producción económica perdida desde el 2010 hasta el 2030 ascenderán a 16 billones de dólares. Es momento de pausar y al volver hablaremos sobre la Ley 1206 de Salud Mental y sus funcionalidades. Pese a que la Ley 1206 sobre salud mental contiene mucha teoría en sus 83 artículos, promulgada en febrero del 2006, en todo el ámbito nacional, la salud mental como especialidad de la medicina registra una presencia que se puede afirmar que es tímida, porque muy pocos asistenciales públicos tienen unidades de esa área y de la medicina. La Seguridad Social otorga muy poco o ningún margen de beneficio para estos pacientes.
El congresista Franklin Peña, de la Fuerza del Pueblo, el pasado 20 de septiembre sometió en el Senado un proyecto de ley que modifica los artículos 5, 6, 7, 11, 36 y algunos párrafos de la Ley 1206 sobre salud mental. La legislación fue tomada en consideración el 28 de septiembre, pero al no lograr prosperar, perimió el pasado 26 de julio, día en que cerró la primera legislatura ordinaria. Debemos transformarla. Y es por eso que depositamos la modificación a la ley 1206 con una nueva visión. Al igual que el senador de San Pedro de Macorís, el diputado PRMista Aníbal Díaz, depositó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que garantiza el acceso, prevención, tratamiento y rehabilitación en materia de salud mental, el cual inició su trámite legislativo el 14 de julio del 2021, perimiendo el pasado 12 de agosto de este año. La iniciativa fue reintroducida el 22 de febrero de este año, tomando en consideración el 9 de marzo, sin que a la fecha la Comisión Permanente de Salud, apoderada de la misma, tenga listo el informe. Esta es la única iniciativa legislativa vigente. En la Cámara Alta cursaron 3 resoluciones en los últimos 2 años relativas a la salud mental. Todas fueron aprobadas. En tanto, en la Cámara de Diputados cursan 2 resoluciones, las cuales no han sido aprobadas. Es parte del grupo de las sancionadas la resolución que solicita el ministro de Salud Pública y de Asistencia Social, Daniel Enrique Rivera Reyes, implementar acciones que fortalezcan y preserven la salud mental en República Dominicana. El proponente es el senador Bautista Antonio Rojas Gómez. La iniciativa fue depositada el 4 de noviembre del 2021 y tomada en consideración en la sesión del día 9 del mismo mes. Fue aprobada con modificaciones el pasado 22 de julio. La salud mental en este país está en crisis. Habíamos explicado que la pandemia generaba un alto pasivo en salud mental que de alguna manera desvelaba las deficiencias que tiene el sistema. Nosotros tenemos un proyecto que es el que ustedes conocen y el país también, que es el de acceso oportuno a tratamientos, rehabilitación e internamientos en materia de salud mental. Está hábil nuestro proyecto, está pendiente del informe favorable que tiene que dar la Comisión Permanente de Salud, que ahora esperamos en este mes lo puedan entregar para que en el hemiciclo se apoye. Yo pienso que ese es un tema que debe de importantizarse. Yo creo que es un tema que ha estado quizás muy subestimado en nuestro país y yo pienso que el país piensa lo mismo. Que ha aumentado el número de personas con condición mental a raíz de la pandemia, la cobertura se mantiene estable. Más aún, la consulta privada es más que excesiva en sus tarifas y prácticamente ninguna ARS incluye en su catálogo los servicios de trastornos mentales y de la conducta, violentando así esta ley 1206 sobre salud mental. Especialistas y la población en general entienden que en República Dominicana no se le está dando la importancia necesaria a los programas de salud mental. Son múltiples las quejas de la falta de atención en el Servicio Nacional de Salud. Según informes de la Organización Mundial de Salud en República Dominicana, el 4.7% de la población padece de trastornos depresivos, mientras que un 5.7% sufre de trastornos de ansiedad, cifras que han aumentado en los últimos años. Tiene que ver con el deterioro. ¿Por qué? Porque al final una persona violencia tiene un trastorno en los impulsos, tiene trastorno de frustración que no sabe manejar y esto tiene que ver con la salud mental directamente. Inclusive la violencia es uno de los diagnósticos en salud mental. La salud mental ha estado muy estigmatizada. Es por esto que muchas personas se descuidan al buscar ayuda, entendiendo que la misma es solo para locos, lo que ha sumido a la ciudadanía en un desconocimiento sobre los servicios que ofrece el Estado. Y buscar, porque que las terapias psicológicas en nuestro país es cara. Es cara. Y Salud Pública debe darse cuenta en eso. Como ir a un psicólogo es caro. Salud Pública debe implementar programas en los sectores
para que la gente que no pueda ir a pagar una consulta, 2.000 o 3.000 pesos por una consulta, pero en mi sector hay un politécnico, yo puedo ir a trabajar y esa violencia se puede manejar mucho mejor. Es momento de un compromiso comercial y hablaremos en lo adelante sobre la responsabilidad del Estado ante este flagelo. La salud mental en el país recibe poca ayuda del Estado para la recaudación en sus áreas y son costosos los psicofármacos para tratar a los pacientes. A pesar de que se cuenta con una gama de profesionales que en su labor de servicio intenta funcionar, incluso sin contar con todos los recursos para asistir a una población que aumenta en el padecimiento psiquiátrico. En la República Dominicana, la salud mental es un plato no de segunda ni tercera mesa, sino de octava mesa. Se debería dar más inversiones en la salud mental en nuestro país. No se está invirtiendo en la salud mental en nuestro país. Salud Pública tiene una cantidad X de psicólogos, pero tú no lo ves en los sectores y en los barrios trabajando por un bienestar de la salud mental, para prevenir el problema mental. El psicólogo trabaja desde el punto de vista de la prevención, pero no se está haciendo lo que es la prevención de un problema mental. Tenemos psicólogos en salud pública, tenemos psicólogos en educación, pero no se está haciendo un trabajo. No hay un programa que se haga para prevenir la salud mental. En nuestro país, diversos instrumentos legales afirman el compromiso del Estado con la salud y bienestar de la población, como la Constitución de la República, la Ley General de Salud, la Ley de Salud Mental, en la cual se define la salud mental como un bien público al ser promovido y protegido por el Estado a través de políticas públicas, planes de salud mental y medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial, educativo y otra índole que serán revisadas periódicamente. La Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley 1-12, una de las líneas de acción asumidas dentro del Objetivo General de Salud y Seguridad Social Integral, es la de asegurar la provisión de servicios de salud mental de calidad a la población que los requiera. Que ahora podamos priorizar, que podamos dar el lugar a la salud mental que merece, es un trabajo de todos, porque por ejemplo en el caso de ustedes tienen que psicoeducar, ustedes son el puente para que la gente pueda entender que sentirte mal es algo que nos puede pasar a cualquiera. Menos del 1% de los fondos del Ministerio de Salud Pública están destinados a la salud mental. Los costos de los tratamientos en pacientes con trastornos mentales son muy elevados y por esa razón muchas familias se les hace imposible y difícil darles el debido seguimiento a sus pacientes. El plan de salud mental que el gobierno habla, yo no lo he visto que sea implementado. No se está implementando, no se está trabajando. Como dije ahorita, no tenemos un programa de trabajo de salud mental en nuestro país. Y hasta ahora mismo Salud Pública no tiene un programa, el gobierno no tiene un programa de salud mental. En vez de tener dispensarios médicos en los sectores, hay médicos pero no hay psicólogos trabajando por la familia. No hay un sistema de prevención de salud mental en nuestro país. Vi que hicieron un congreso de salud mental, pero ¿cuáles fueron los resultados? Hay que trabajar por la salud mental en nuestro país, que no se está haciendo desde el gobierno. Estamos hablando que esos medicamentos tienen un costo de 2 o 3 veces el salario mínimo en República Dominicana. Por eso estas familias pobres no pueden costear los medicamentos y abandonan sus pacientes. En el sistema público de RD, si decimos República Dominicana se ofrece atención a salud mental, te puedo decir que no como debe de ser, porque los psicólogos no trabajan en un espacio de privacidad para las personas que van buscando ayuda de salud mental, que debería de tener un espacio de privacidad, debería dedicarle el tiempo que se debería de tener. No se está ofreciendo como debe de ofrecerse la atención a salud mental a la persona. Le falta privacidad,
hay que tenerle más respeto a las personas que buscan salud mental. Porque tú trabajar con una persona que va a buscar una consulta de ti, darle 10 minutos, 15 minutos, eso no es un trabajo de salud mental. Los psicólogos tenemos que implementar y trabajar en esa atención, lo que es la prevención de la salud mental en la persona. Y no se está trabajando. Se está viendo psicólogos que se está trabajando como si fueran psiquiatras. Ojo, no somos psiquiatras, no podemos hablar de trastorno, no podemos trabajar a la persona porque tengan un trastorno, tenemos que trabajar para prevenir que la persona llegue a este tipo de trastorno. Porque a veces los trastornos mentales pueden ser por un problema en el cerebro o puede ser generado por la familia. Cuando la familia cohíbe a la gente, por ejemplo, si yo soy de una iglesia X y mis hijos no lo son, y yo obligo a mis hijos a ir a las iglesias, ya mis hijos no tienen un escape. ¿Qué hacen? Empiezan a marcarse el cuerpo, quieren suicidarse, o se convierten en anorésicos, dejan de comer, o bulimia, dejan de comer, hacen lo que sea. Hay que evitar eso. La prevención del suicidio en el país sigue siendo un gran desafío, pues las estadísticas van con tendencia al aumento de personas que materializan quitarse la vida y otros que lo intentan al menos una vez. Los niños y adolescentes encabezan el listado de suicidios con el 80%, una situación que es considerada como alarmante por expertos. Que se tienen que tomar medidas importantes ahora al inicio del año escolar para la atención a los temas de salud mental de nuestros niños y adolescentes. Y ahora estamos enseñándole a las personas de primer nivel, específicamente a esos médicos y a enfermeras, cómo determinar cuando una persona puede ser vulnerable a padecer un trastorno de salud mental y esa persona tenga una intervención oportuna, pueda ser referido a los centros de salud donde están los especialistas de salud mental y pueda ser ayudado y así ellos no hacer una crisis peor o no llegar a un daño gigantesco. En el 2021 se registraron 670 suicidios, mientras que de enero a marzo de este año 2022 ya van más de 140 casos y 1,000 intentos. Especialistas en salud mental cuestionan que en el país no hay protocolos en casos de intentos suicidas en niños adolescentes y solo 3 hospitales tienen servicios de psiquiatría. El Hospital Robert y Cabral, el Hospital Santo Socorro y el Hospital Cabral Ibáez en Santiago. No hay otro centro en el país que nosotros hemos ido y no hay centro especializado en atención a salud mental infanto-juvenil. De igual manera hemos visto que se han reducido, señores, las camas de salud mental en los hospitales y que hay menos psiquiatras nombrados. Aseguran el tema es prevenible, por lo que llaman a las familias a estar atentos a los siguientes síntomas. Un niño es normal que los niños estén jugando, pero luego lo vemos más aislados, más callados, que no conversan, que no se integran a las actividades que rutinariamente hacían. Sobre todo sus hobbies, las cosas que le gustan hacer, ya le dejan de gustar. Algo que tiene que entender la población es que debe de acudir a los centros de salud, donde están los servicios de salud mental. En la República Dominicana, gracias a Dios, tenemos mucho más psiquiatras que en muchísimos países de Centroamérica. Aunque no tenemos quizá la cantidad suficiente para poderlo distribuir en el país entero, o no están distribuidos de la forma en que deben de estar, pero República Dominicana tiene muchos profesionales de la salud mental. Tiene psiquiatras, tiene aproximadamente 220. Y psicólogos tiene en el país graduado más de 53,000 y en el sistema de salud tenemos más de 3,000 psicólogos. Entonces, las personas deben de saber que tienen que tocar las puertas de los hospitales. El país necesita, después de la pandemia, que se trabaje con las personas para que tengan una buena salud mental. Sugiero que los gobiernos crean programas, no que crean, hay programas creados. Por ejemplo, el despacho anterior tenía un programa que era inteligencia emocional, familia inteligente. Vamos a elegir esos programas, rescatarlos y desarrollarlos en los sectores que se necesita trabajar
hay que trabajar por la familia, hay que trabajar para que la gente tenga un desahogo. Yo recomiendo que a través como se está trabajando, si quiere ser con el colegio psicólogo, que se haga un trabajo de salud mental, no para trabajar como psiquiatra, sino para tratar de trabajar lo que es la prevención de la salud mental, con charla, con terapia gratuita, con acompañamiento a esa persona en los sectores, que no existen psicólogos en los sectores trabajando. Partiendo de esos estándares internacionales, el país necesitaría 4 veces más la cantidad de psiquiatras con que cuenta para atender las necesidades de la población, pero que estén bien distribuidos a nivel nacional. Es muy importante que el gobierno siga implementando programas de salud mental en nuestro país, dirigidos desde la familia. Por ejemplo, si vemos programas que han habido, que se han eliminado, que se trabajaba con la familia, ¿entiendes? Deberían de rescatar esos tipos de programas y fortalecerlos más para hacer un trabajo mejor con la familia. Llevarle el programa de salud mental en las cárceles, que en la cárcel había programas de salud mental, se eliminaron los programas de salud mental en la cárcel de La Victoria, donde los internos tenían un psicólogo que le orientaba, que le daba charlas, que conversaba con ellos. No, tenemos que seguir implementando programas de salud mental y fortaleciendo esos programas que han estado trabajando, que hasta ahora no he visto nada de eso. Solamente he escuchado que dicen, pues no lo hacen. Falta acción. Lo ideal es que cada municipio cabecera tenga por lo menos un profesional de la psiquiatría, lo cual ahora mismo está muy lejos de cumplirse en el país. Se calcula que aquí tenemos un psiquiatra por cada 100.000 habitantes y el promedio internacional anda entre 13 y 14 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Esto indica que para atender a la población se necesita 4 veces más la cantidad de psiquiatras con que cuenta la República Dominicana. Ahora que se aproxima el Día de la Salud Mental, que es el próximo día 10 de octubre, comencemos a educarnos y a saber que tenemos que cuidar nuestra salud mental y que sobre todas las cosas, aquellas enfermedades que pertenecen a salud mental, buscar una ayuda para tener una prevención a tiempo de no desarrollar un trastorno psiquiátrico peor. El reto actual para la República Dominicana es seguir ampliando la gama de servicios brindados desde el primer nivel de atención, así fortaleciendo la intervención temprana y evitando que los casos alcancen un alto grado de cronicidad. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de Frontal y no olviden suscribirse a nuestras plataformas digitales @frontal con LG. Hasta el próximo sábado.